Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado, que te sirven para cualquier otra oposición que estés estudiando, pero clarifico que es para esta porque es un supuesto práctico oficial que he sacado de la propia página del INAP. Concretamente, la opción 2 del supuesto práctico de la oferta de empleo público del año 2020, 2021 y 2022. Es decir, que se juntaron las tres ofertas de empleo público en este examen. Entonces, lo que vamos a ver aquí es una de las cuestiones más típicas del segundo ejercicio de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado, centrada en contratación pública y ejecución del gasto. El supuesto parte de una situación muy habitual en la práctica administrativa, que es que un ministerio necesita reformar y rehabilitar un edificio. Recordamos esa parte de la ley de contratos, ¿verdad? Y a partir de ahí se plantean varias cuestiones clave que el examen te obliga a resolver con precisión técnica en este caso. En concreto, nos pide calificar correctamente el contrato, identificar su régimen jurídico, determinar el órgano de contratación y, muy importante, saber dónde se imputa el gasto dentro del presupuesto. Esto, en mi opinión, es una pregunta que es un regalo. Es decir, que nos pregunten por el régimen jurídico de un contrato es porque tenemos un montón de información que ya hemos estado trabajando aquí, que te puedes llevar, entre comillas, preparada desde casa y te puede servir para llegar y soltarla en el examen. Entonces, bueno, ojalá te caiga una pregunta así porque está genial. Después hay una segunda parte donde el supuesto entra en la licitación, publicidad, procedimiento de adjudicación, plazos y requisitos del contratista y tal, que también es medio regalo porque si te has estudiado bien la ley, tal y como yo te dije, dividiendo bien lo que es importante y lo que no, pues te va a resultar fácil. Aquí tenemos todo el enunciado, ¿vale? Que yo no me lo he inventado, lo he sacado directamente de aquí, de la página del INAP, donde están subidos los supuestos prácticos, que como ves aquí se ve mucho más feo que como se ve en el mío, que está ahí más bonito. Pero bueno, lo que te vas a encontrar cuando llegues al examen es algo así, ¿vale? Para que lo tengas claro. Entonces, aquí no estamos ante un supuesto de... Estamos ante un supuesto de aplicación real de la normativa, en la cual podemos llevar un montón de cosas preparadas de casa porque nos están preguntando el régimen jurídico del contrato. Entonces, es una pregunta, en mi opinión, regalada. Además, el supuesto introduce varios puntos clave que suelen marcar la diferencia, como es distinguir correctamente entre inversión nueva, inversión de reposición, saber cuándo el contrato está sujeto o no a regulación armonizada, manejar con precisión los plazos, las reglas del procedimiento abierto y tal. Ahora lo vamos a leer todo. Pero en este vídeo vamos a ir paso a paso, como siempre. Primero, calificando el contrato, viendo su régimen jurídico, que ya verás que es básicamente lo que venimos diciendo siempre. Después vamos a determinar quién es el órgano competente y la imputación presupuestaria, algo que tienes fresco porque acabamos de ver el bloque de gestión financiera. Y por último vamos a analizar toda la parte de la licitación, pero me voy a ir para atrás para que no nos adelantemos. Eso es un puesto muy completo, muy de examen, y entender bien esta lógica te va a dar muchísima ventaja cuando te enfrentes a este tipo de preguntas. Sobre todo si tienes la fortuna de llegar al examen y que te digan, dime cuál es el régimen jurídico de este contrato. ¿Sí? Así que, sin más dilación, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Nos dice: el ministerio competente en materia de Hacienda necesita reformar y rehabilitar la fachada de su edificio principal, y para ello decide contratar la realización de las obras. El valor estimado del contrato es de 3.500.000 euros y el plazo de ejecución de 1 año. Aquí ya nos aportan un montón de información. Revisa la tabla, recuerda, ya sabes lo que hay que poner. 1 año, por lo tanto, no hay prórrogas, no hay modificaciones, sabemos que son 3.500.000 euros y que va sin IVA porque nos dicen ya directamente que es valor estimado. Bien, el Ministerio, en el capítulo 6 del programa 923M, en los siguientes conceptos, tiene un crédito disponible de concepto 620, inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, 5 millones de euros. Concepto 630, inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, 4.500.000 euros.
El anuncio de licitación se publica en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial del Estado. El procedimiento elegido para la adjudicación del contrato es el procedimiento abierto. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Y el único criterio para seleccionar al adjudicatario será el precio. Otra pista más que nos dan aquí. Ah, bueno, no te comenté. El ministerio competente en materia de Hacienda. ¿Qué tenemos ahí? Un ministerio. ¿Qué tenemos siempre? Ministerio u organismo autónomo. Si algún día cambia, por favor me lo mandáis para hacer un vídeo especial sobre el tema. Bien, al procedimiento concurren 5 empresas, 4 españolas y una italiana. El contrato, finalmente, se adjudica a la empresa que presenta la oferta económica más ventajosa, que es de 3.350.000 euros. La adjudicación recae el día 13 a contar desde el día siguiente al que se produjo la apertura de proposiciones. Se decide contratar de forma separada la redacción del proyecto de obra. Recuerda que esto se puede hacer también. El valor estimado de este trabajo es de 45.000 euros. Y este gasto sería imputable al concepto 227, trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Como se trata de un gasto que no se tuvo en cuenta al elaborar el presupuesto actual, no existe crédito suficiente para esta operación. El gasto de este contrato se imputaría a la aplicación presupuestaria 1501-923-M-227. Recordamos todo esto. Bien, pero esto va a ser para una pregunta posterior. En el Ministerio existe crédito disponible para las siguientes aplicaciones presupuestarias. Y nos salen aquí unas aplicaciones presupuestarias. Y nos dice, mientras se está ejecutando el contrato, se produce una inundación de varios despachos debido a una rotura de una conducción de agua que no tiene nada que ver con los trabajos de rehabilitación de la fachada. Por este motivo es necesario reparar los suelos de los despachos y pintar. Para ello, el departamento propone la celebración de un contrato menor de obras, cuyo valor estimado es de 30.000 euros. Estamos en el umbral, ¿no? Por último, un compañero funcionario que trabaja en el departamento de contratación donde se tramitan estos contratos, que pertenece al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, donde vas a pertenecer tú, con un nivel 24 sin consolidar pasa a desempeñar un puesto en el Tribunal de Cuentas mediante un procedimiento de libre designación. Este funcionario se plantea posteriormente la posibilidad de volver al puesto que ocupaba en el Ministerio competente en materia de Hacienda. Entendemos que esto ya es para la pregunta que nos hagan de recursos humanos. Pero ya viendo el enunciado, bueno, yo ya he visto las preguntas, te puedes dar cuenta de que si llevabas bien preparada la ley de contratos, como te dije yo, has aprobado este examen y además lo has aprobado con nota, porque es muy de contratos este supuesto. Y siempre la preguntilla final que ponen de recursos humanos. Esto es un patrón que estoy empezando a ver bastante, que la última pregunta es de recursos humanos, pero es muy de contratos, mezclado con un poco de gestión financiera, como podemos ver aquí, para saber bien a dónde van las aplicaciones presupuestarias y tal, pero es muy de contratos este supuesto en general. Pero la cuestión que vamos a ver hoy es esta. Nos dice, en relación con el contrato de reforma y rehabilitación del edificio, califique el primer contrato y su régimen jurídico, así como el órgano de contratación competente para autorizarlo, indicando el capítulo y artículo de los indicados en el enunciado. Es decir, que ya nos lo están dando, no lo tenemos que saber. Al que correspondería imputar el gasto. Y el apartado B nos dice, indique razonadamente si es correcta la publicación del anuncio de licitación, el procedimiento de adjudicación elegido y el plazo para adjudicarlo, así como las condiciones que debe reunir el contratista adjudicatario para poder contratar con la administración. Súper bien, es decir, ahora lo vamos a ver, es un supuesto fácil entre comillas, muy de contratos y no solo esta, sino el resto de las preguntas también. Entonces, vamos a empezar a redactar como siempre en un documento aparte que tengo aquí ya preparado con las preguntas. Decirte que en este supuesto no voy a hacer un marco jurídico demasiado completo, incluyendo constitución y tal, porque vamos a tener que redactar bastante. Entonces, bueno, esto ya con la práctica ya lo irás viendo. Cuando veas que hay mucha materia que mencionar y que trabajar, pues puedes saltarte algunas cosas. En este caso yo voy a ir directos a la ley de contratos, ¿vale? No voy a empezar con que la competencia exclusiva en materia de contratación corresponde al Estado, etcétera, etcétera. Me voy a saltar todo eso.
el 159.1.18. Entonces vamos a pasar un poco directamente a eso, pero sí que voy a hacer la exposición de motivos y tal. Pero como va a ser un poco largo, pues esa parte la voy a omitir. Te aviso solo para que veas que, aunque nos salgamos un poco de la tónica general de los supuestos, que lo estoy teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede aquí? Podemos empezar diciendo, en relación con el apartado A, el supuesto plantea que el Ministerio competente en materia de Hacienda necesita llevar a cabo actuaciones sobre la fachada de su edificio principal, consistentes en su reforma y rehabilitación, por lo que decide contratar la ejecución de dichas obras. El contrato tiene un valor estimado de 3.500.000 euros y un plazo de ejecución de 1 año. Bien, y podemos continuar hablando de la parte desde el punto de vista presupuestario, para ver qué nos están preguntando aquí. Entonces, ya hemos hablado de la parte de la ley de contratos y ahora vamos a pegar un pequeño salto a la parte presupuestaria para ir enlazando ambas cuestiones. Desde el punto de vista presupuestario, el Ministerio dispone de crédito suficiente en el capítulo 6 del programa 323M, concretamente los conceptos 620, inversión nueva, con 5 millones de euros, y 630, inversión de reposición, con 4.500.000 euros. Bien, vamos a arreglar esto un poquito. Vale, entonces, ahora vamos a exponer qué es lo que nos están pidiendo que respondamos, que es: la cuestión exige, en primer lugar, determinar la naturaleza del contrato, su régimen jurídico, el órgano de contratación competente y la correcta imputación del gasto. Bien, pues hecha esta pequeña exposición de motivos de lo que está pasando, repito, estamos al principio del examen, tenemos un folio en blanco delante, necesitamos empezar a escribir, tenemos 1000 conceptos en la cabeza, pues esto nos va a relajar, nos va a ir metiendo en materia, y para cuando ya hayamos escrito este pequeño tercer párrafo, ya estaremos más relajados, más metidos en lo que tenemos que hacer, y por lo tanto ya habremos dejado atrás esos nervios iniciales de cómo empiezo a escribir. Pues empiezas a escribir así. Y ya entramos directamente a hablar del régimen jurídico, del marco normativo. Para ello debemos acudir a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. En adelante, LCSP. Y como yo ya sé que esto me lo pilla mal siempre, pues ya lo corregimos y ya está. Conforme a su artículo 13, tienen la consideración de contratos de obras aquellos cuyo objeto sea la ejecución de una obra, de forma independiente o junto con la elaboración del proyecto. Perdona, porque me acabo de dar cuenta de que no te he comentado algo que siempre comentamos y que es importante, que es que en la última página del supuesto práctico tienes las fuentes normativas. Yo ya me vine aquí arriba a comentarte la definición de contrato de obras sin ni siquiera haberlo visto aquí, pero bueno, como es algo que asumo que ya tienes que saber, pues me he pegado un pequeño salto ahí. Nos dice, son contratos de obras, el artículo 13, aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: la ejecución de una obra aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, algo que vamos a ver aquí. Viste que distingue entre ambas, obra aislada u obra más proyecto. O puede ser solo proyecto también, pero ahí ya sería un contrato de servicios. O la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo primero. Bien, aquí nos dice... Vale, yo en este caso he decidido dejarla aquí, la definición. Porque es que si nos ponemos a mencionar el artículo 13 completo, pues igual podemos perder demasiado tiempo. Y como este es un supuesto en el que te comenté que hay que escribir bastante, pues yo considero que decir que tienen la consideración de obras aquellos cuyo objeto sea la ejecución de una obra
ya sea de forma independiente o junto con la elaboración del proyecto, en mi opinión es suficiente. Porque es que además nosotros nos tenemos que venir al 132.1a. Y eso es un problema. Porque no es un problema, pero tenemos que tener una dimensión de la norma de forma global muy comprendida. Porque si le demostramos al corrector que conocemos desde el artículo 13 hasta el 132, estamos demostrando un dominio brutal sobre la materia. En una ley tan extensa, pegamos un salto de norma desde el artículo 13 al 232, que es lo que tienes que hacer en tu estudio. Porque, claro, tú empiezas a estudiar en el artículo 13 y de repente llegas al 232 y ya no te acuerdas ni de lo que te decía el 13. Por eso hay que estudiarlo muy en conjunto cuando estudiamos obras. El 13, saltamos al 232, nos olvidamos de concesión de obra y de concesión del servicio, pasamos a suministros y a servicios, que es lo que nos va a caer en el supuesto práctico. Recuerda, no me cansaré de repetirlo. Entonces, aquí tenemos el 1A, obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. Y aquí el 132.3 nos dice que el concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, Y después el 7 nos habla de obras de rehabilitación, como aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos quedar en la definición genérica de obras del 13, porque evidentemente aquí estamos ante un supuesto diferente. Aquí estamos ante un supuesto de, como hemos visto en el enunciado, perdón un segundo, nos están diciendo clarísimamente que hay que reformar y rehabilitar la fachada del edificio principal. Entonces, nos encontramos ante este supuesto. 232.3 y 232.7. Por eso es muy importante conocer este artículo, por eso es muy importante pegar el salto y venirse aquí, al 232. Siempre que trabajemos obras, trabajamos el 13 y venimos al 232, por si sucede esto, que nos lo pueden preguntar. Y de hecho aquí lo preguntaron. Pero bueno, estoy soltando un rollazo y menos rollazo y más escribir. Entonces, vamos a continuar diciendo. En este caso, las actuaciones descritas encajan en las categorías de reforma y rehabilitación. El artículo 232.1a clasifica este tipo de obras dentro de las de reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. Además, el artículo 232.3 señala que la reforma comprende actuaciones de mejora, modernización o adecuación de un inmueble existente, mientras que el artículo 232.7 define la rehabilitación como aquellas intervenciones destinadas a reparar una construcción manteniendo su valor y funcionalidad. Y hemos quedado aquí, increíble, mencionando todo esto y pegando ese pedazo de salto normativo y mencionando un montón de apartados del artículo 132, que realmente es bastante fácil de hacer si lo dominamos. Separamos un poco el grano de la paja y sabemos qué es lo importante. Y nos dejamos de tanto contrato de concesión de obras y todo eso que es extensísimo y jamás nos lo van a preguntar de esta forma. Y nos centramos en aprendernos bien este artículo que nos lo podrían preguntar. Por tanto, estamos ante un contrato de obras de reforma y rehabilitación. ¿Sí? Había que dominar bien este artículo 232. Yo entiendo que ya lo dominas porque he hecho mucho énfasis en esto, pero si no, no pasa nada, todavía estás a tiempo de aprendértelo bien. ¿Por qué? Pues porque es muy probable que nos caiga un contrato de obras. Y si nosotros nos hacemos un documento con contrato de obras y extraemos todos los artículos de la norma donde nos hablan del contrato de obras, pues es muy fácil que
tan pronto como identifiquemos que es un contrato de obra, es decir, tengo que mencionar el 13, el 232. Dentro del 232 tengo este. ¿Ves por dónde voy, verdad? Bien, ahora pasando al régimen jurídico, que como te comentaba, es una pregunta regalada, podemos hablar de un montón de cosas. Pero lo primero que tenemos que mencionar es el artículo 25 de la Ley de Contratos. Artículo 25, después artículo 20, si está sujeto a una regulación armonizada, etcétera, etcétera, ¿vale? Si es un contrato privado o no, pero bueno, ya sabemos que es un ministerio, por lo tanto es una administración pública, por lo tanto es un contrato administrativo. Podemos explicar por qué no es privado, pero yo en este caso considero que no es necesario. Entonces, bueno, el ministerio, integrante de la AGE, por lo tanto, conforme al artículo 3, ¿sí? Recuerdas, ¿verdad? La guía normativa que yo hice de contratos. Pues siempre lo mismo y siempre se repite, entonces vamos a tomar ventaja de ello. Vale, pues venimos a la ley de contratos y vamos a ir al artículo 20. A ver si lo cazo rápido así sin irme al índice. Lo ideal es ir siempre al índice. Vale, aquí lo tenemos, bien. Artículo 20 nos habla de los umbrales por los cuales un contrato está sujeto o no a regulación armonizada. Y después tenemos nuestro querido artículo 25, ultra comodín, que nos habla de los contratos administrativos, que es cualquier contrato sobre el que nos vayan a preguntar en el examen. Por lo tanto, medio preparado nos lo llevamos también. Nos dice que tendrán carácter administrativo los contratos siempre que se celebren por una administración pública. Obra, concesión de servicios, suministro y servicios. Y luego nos dicen cuáles serán privados. Entonces, bueno, yo me quedaría solo con la parte del contrato administrativo, porque no nos van a preguntar por un contrato privado. En todo caso, nos podrían decir por qué no es un contrato privado, o algo así, no sé. Entonces, luego tenemos también que los contratos administrativos se rigen en cuanto a preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la ley de contratos. Y nos olvidamos de lo demás. Pero aquí no nos preguntan específicamente por eso. Así que tampoco nos vamos a romper mucho la cabeza con esa parte. Entonces vamos a decir, en cuanto a su régimen jurídico, el artículo 25 de la LCSP establece que los contratos de obras celebrados por una administración pública tienen carácter administrativo, dado que el contrato es promovido por un ministerio integrante de la Administración General del Estado, su naturaleza es claramente administrativa, conforme también al artículo 3 de la misma ley. Respecto a si está sujeto a regulación armonizada, el artículo 20 fija el umbral en 5.404.000 euros para los contratos de obras. Al ser el valor estimado de 3.500.000 euros, no alcanza dicho límite, por lo que no se encuentra sujeto a regulación armonizada. Bien, importante aquí entender que el hecho de que esté sujeto o no a regulación armonizada es hablar del régimen jurídico del contrato. Por lo tanto, lo tenemos que tener bien claro. El truco para recordar que el nuevo umbral establecido el 1 de enero de 2020 para los contratos de obras sujetos a regulación armonizada es de 5.404.000 es error 404. No sé si alguna vez tu ordenador ha hecho esto. Pero es algo extremadamente desagradable, que es cuando sucede esto. Bueno, aquí lo tengo. Error 404, seguro que te suena eso. Pues es el truco para memorizar este umbral. Y repito, actualmente, porque dentro de poco se va a modificar. Pero bueno, actualmente, en el 2026, este es el umbral que te tienes que saber. Bien, dicho esto, nos preguntan también por qué. Nos están preguntando por indique
régimen jurídico, así como el órgano de contratación competente para autorizarlo, indicando capítulo y artículo de los indicados en el enunciado, al que correspondería imputar el gasto. Bien, pues aquí ya pasamos a comentar esto. Vamos a decir, en relación con el órgano de contratación, y espera un momento porque te lo enseño, artículo 323. Órganos de contratación estatales, que son los que nos preocupan a nosotros, repito, siempre nos van a preguntar por estos. Los ministros y los secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado, que es donde vamos a trabajar nosotros, ya sea ministerio, trabajar en el supuesto práctico y trabajar en la vida real, ministerio u organismos autónomos. Y en consecuencia están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia. Perfecto. Luego el 324.1 también nos dice aquí, nos habla de esto que es bastante importante, que también lo podemos mencionar, que cuando el valor estimado sea igual o superior a 12 millones de euros, hay que recabar la autorización del Consejo de Ministros cuando supere ese umbral, también se puede mencionar, en mi opinión. Entonces, bueno, vamos a continuar diciendo, en relación con el órgano de contratación, el artículo 323.1 dispone que los ministros y secretarios de Estado actúan como órganos de contratación en la Administración General del Estado. En consecuencia, la competencia correspondería al ministro de Hacienda, o en su caso, al secretario de Estado competente, sin perjuicio de posibles delegaciones. Asimismo, no es necesaria autorización del Consejo de Ministros, ya que el artículo 324.1 la exige únicamente en determinados supuestos, como contratos cuyo valor supere los 12 millones de euros. Circunstancias que no concurren en este caso, porque el valor estimado es de 3.500.000 euros. Todo esto es información que podemos manejar ya desde el momento en que vemos la cifra y que nos piden que hablemos del régimen jurídico. Pues no es sujeto a regulación armonizada, no es necesario la autorización del Consejo de Ministros, es un contrato administrativo, etcétera, 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 etcétera. Todo esto lo tenemos con el valor estimado. Bien, vamos a ir al punto de vista presupuestario. Entonces, para ver esto, tenemos que irnos a nuestra querida Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Bien, pues aquí lo tenemos. ¿Y a dónde tenemos que venir? Tenemos que venir al artículo 40. Si no sabemos dónde está y no queremos tardar demasiado, hacemos inversiones reales. Y aquí llegamos al artículo 40. Es un buen truco que siempre te recuerdo que puedes utilizar para llegar rápido a las cuestiones que quieras encontrar dentro de una norma. Entonces aquí nos dice, artículo 40, estructura de los estados de gastos de los presupuestos generales del Estado. Y nos dice, en los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital. Bien, pues si nos están hablando de inversiones reales, tenemos que venir a la resolución de 20 de enero de 2014, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Concretamente, venimos a inversiones reales y ya sabemos que están en el capítulo 6, ¿vale? Bueno, lo mismo, ¿cómo es muy probable que nos pregunten por una obra? ¿Cómo es muy probable que nos pregunten por la parte de gestión financiera asociada a los contratos? Pues nos traemos esto semi preparado y lo soltamos ahí en el examen y quedamos estupendamente bien. Entonces, bueno, ya sabemos que es el capítulo 6 y además es que el propio enunciado del ejercicio nos lo está diciendo. Nos están diciendo que es, aquí lo tenemos, capítulo 6. Por lo tanto, bueno, ya nos estaban un poco soltando ahí la pista. Entonces,
Vamos a responder acorde a todo esto y vamos a decir: desde el punto de vista presupuestario, la imputación del gasto debe analizarse conforme a la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria. En adelante, LGP. El artículo 40 encuadra este tipo de gastos dentro de las operaciones de capital, concretamente en inversiones reales. Capítulo 6. Entonces, volvemos a la resolución de 20 de enero de 2014 que establece los códigos que definen la clasificación económica. Venimos a inversiones reales y nos vamos hasta el capítulo 6. Entonces, en mi opinión, esto encajaría muy bien aquí, al capítulo 63, inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Por lo tanto, podemos poner en nuestro supuesto práctico lo siguiente. Más concretamente, la actuación encaja en el artículo 63 de la clasificación económica, relativo a la inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, ya que se trata de actuaciones sobre un inmueble ya existente, dirigidas a mantener o mejorar su funcionalidad. Por ello, la imputación correcta sería el concepto 630. Bien, entonces, indicando capítulo y artículo de los indicados en el enunciado al que correspondería imputar el gasto, que es justo lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Bien, entonces, vamos al apartado B, que nos dice que indiquemos razonadamente si es correcta la publicación del anuncio de licitación, el procedimiento de adjudicación elegido y el plazo para adjudicarlo, así como las condiciones que debe reunir el contratista adjudicatario para poder contratar con la administración. Bien, la publicidad la tenemos en el artículo 135.1 de la Ley de Contratos, que podemos venir aquí a echarle un vistazo rápidamente. Bien, pues vamos a ir a hablar del apartado B, ya pasamos de eso. Y venimos aquí a nuestra Ley de Contratos, concretamente al artículo 135. Bien, anuncio de licitación. Entonces aquí tenemos que explicar que debe publicarse en el perfil del contratante y como está celebrado por la Administración General del Estado, también en el BOE. Dado que no se trata de un procedimiento negociado sin publicidad y que, bueno, que ambas publicaciones son correctas, tanto en el perfil como en el BOE, como nos decía el enunciado. Y podemos venir a recordarlo aquí un momentito. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, ya nos decían los dos conceptos y teníamos que elegir uno. Ya hemos elegido el 630. Porque no es inversión nueva, es de reposición, porque estamos reparando algo ya existente. ¿Sí? Por lo tanto, ya hemos respondido bien aquí. Y ahora nos decía aquí el enunciado también, el anuncio de licitación se publica en el perfil del contratante y en el BOE. Y en nuestro supuesto teníamos que si era correcta esta publicación. Bien, pues ante esta pregunta vamos a mencionar lo siguiente. Y va a ser muy sencillo. En relación con el apartado B, el supuesto indica que el anuncio de licitación se publica en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial del Estado, que el procedimiento elegido es el abierto y que el único criterio de adjudicación es el precio. En cuanto a la publicidad, el artículo 135.1 de la LCSP establece que los anuncios de licitación deben publicarse en el perfil del contratante y, en el caso de los contratos celebrados por la Administración General del Estado, también en el BOE. Dado que no se trata de un procedimiento negociado sin publicidad, ambas publicaciones son correctas. ¿Qué más comentarías aquí? A mí me suena a que quieren que sepamos si estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada y por tanto sí hay que publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero ya sabemos que no, porque está por debajo del umbral.
Por lo tanto, podemos mencionar rápidamente aquí, de acuerdo con el artículo 135, si no me equivoco. Aquí nos dice el 135 nos dice que cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse además en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por aquí van un poco los tiros, ¿no? Entonces, cuando veamos que el contrato no está sujeto a regulación armonizada, ya podemos decir que no es necesario. Ojo, que aquí el 135.2 nos dice que cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los no sujetos a regulación armonizada pueden ser anunciados también en el DOUE, ¿vale? Pero bueno. El 131 también nos aporta información interesante en este sentido, que nos dice sobre el procedimiento de adjudicación y tal, ¿no? Que con carácter general los contratos se adjudican por procedimiento abierto restringido. Pero bueno, esto casi siempre va a ser abierto, por lo tanto no le vamos a dar muchas vueltas a esto. Pero simplemente quiero que veas dónde ha sido todo mi proceso de razonamiento para llegar a la respuesta que voy a dar ahora. Después tenemos el 158 también, que nos habla de algo importante, adjudicación. En los contratos que nos pregunten, las preguntas siempre van a ir sobre los pasos previos a la adjudicación. Entonces, este artículo también es importantísimo. Nos dice que cuando el único criterio para seleccionar el adjudicatario del contrato sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones. Entonces, como aquí nos están hablando de la publicación y tal, y el procedimiento elegido, el precio, yo lo veo pertinente también para comentarlo. Bien, entonces, vamos a decir. Por otro lado, al no estar el contrato sujeto a regulación armonizada, no es obligatoria su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal y como se desprende del propio artículo 135. Solo sería necesaria si se superaran los umbrales establecidos, o si el órgano de contratación lo considerase necesario. Respecto al procedimiento de adjudicación, el artículo 131 señala que, con carácter general, los contratos se adjudican mediante procedimiento abierto o restringido. En este caso, no concurren circunstancias que justifiquen el uso de otros procedimientos como el negociado, el diálogo competitivo o la asociación para la innovación, por lo que el procedimiento abierto es el adecuado. En cuanto al plazo de adjudicación, el artículo 158 establece que cuando el único criterio es el precio, la adjudicación debe realizarse en un máximo de 15 días, desde la apertura de las proposiciones. Bien, entonces, recordemos algo que nos decía el enunciado. El enunciado nos decía esto. Vale, nos dice: al procedimiento concurren 5 empresas, 4 españolas y una italiana. El contrato finalmente se adjudica a la empresa que presenta la oferta, que es de 3 millones, La adjudicación recae el día 13, a contar desde el día siguiente al que se produjo la apertura de proposiciones. Entonces, aquí nos dice el 158 que la adjudicación debe realizarse en un máximo de 15 días desde la apertura de las proposiciones. Y aquí nos están diciendo que la adjudicación recae el día 13. Por lo tanto, todo bien. Estamos dentro. Así que vamos a responder en consecuencia con eso. Dado que en el supuesto la adjudicación se produce el día 13, el plazo se respeta correctamente. Después, ¿qué más podemos mencionar aquí? Podemos mencionar el artículo 65, que nos exige que las empresas tengan capacidad de obrar, que no estén incursas en previsión para contratar y acrediten su solvencia. Y además nos dice el artículo 77 que los contratos de obras cuyo valor estimado supere los 500.000 euros, iguale o supere los 500.000 euros, es obligatoria la clasificación del contratista,
Por lo tanto, también podemos mencionar estos artículos y quedamos estupendamente. Yo entiendo que esto ya es un poco para nota, es información muy interesante, pero que si no la pones tampoco pasa nada, pero que si la pones quedas genial. Finalmente, en lo que se refiere a los requisitos del contratista, el artículo 65 de la LCSP exige que las empresas tengan capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar y acrediten su solvencia. Además, el artículo 77 establece que en contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, es obligatoria la clasificación del contratista, requisito que también se debe cumplir en este caso, dado el importe del contrato. Y yo lo dejaría aquí. Como te comenté, bueno, es un supuesto que es bastante extenso, mira. Al final hemos redactado bastante. Por eso decidí no hacer ese pequeño marco constitucional que siempre hacemos, pero que si tienes tiempo siempre viene genial. Y ya te adelanto que este supuesto que vamos a ir corrigiendo en los próximos días es muy de contratos, entonces, como te digo, debe ser la ley más rentable de toda la oposición, porque nos saca muchas preguntas del test y nos saca una pregunta o incluso 3 o 4 del supuesto práctico, como es en este caso. Ya te digo que esto no es muy habitual, no lo he visto de una forma muy habitual que esto suceda, es decir, que haya tantas preguntas de contratos dentro de un mismo supuesto. Normalmente es una, como mucho dos. Pero es que en este caso creo que hay como 3 o 4, mezcladas así con gestión financiera. Entonces, compensa muchísimo estudiarse esta ley bien en profundidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, tienes aquí para descargarte el supuesto ya corregido con toda su enunciado. Y después la pregunta y toda la respuesta con las cosas importantes destacadas en negrita. Y al final de todo, el marco jurídico. Así que muchísimas gracias por estar conmigo. Cualquier duda que tengas me la planteas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.